Se viene un alza muy fuerte en las tasas de interés en Colombia, entre muchas otras razones porque somos uno de los pocos países de la región que no ha cumplido su meta de inflación desde que salimos de la pandemia. La implicación de esas decisiones y lo que va a pasar con los mercados financieros en esta entrevista de Valor Analytic en alianza con Renta 4 con personajes de los mercados financieros para que ustedes sepan lo que viene en Colombia. Mi invitado es César Pavón. César, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, hola a toda la audiencia. Es para mí un gusto de verdad estar en este podcast que vengo siguiendo ya desde su inauguración hace algunos meses. César es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, que también es una de las entidades más relevantes del sistema financiero de nuestro país. César, arranquemos con el contexto. Tuvimos un arranque muy fuerte del 2026, tasas subiendo por parte del Banco de la República en 100 puntos básicos, una subida que no veíamos en esa magnitud desde hace varios años. Aparte, una tasa de cambio muy revaluada y también muchos anuncios en el frente fiscal. Recientemente, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuellar, anunció varias cosas importantes. Entre eso, una anticipación de lo que va a ser el plan financiero de este año, cómo se va a usar la deuda pública para seguir haciendo optimización de los intereses y de las finanzas del gobierno, y muchas otras noticias que ustedes pueden leer en Valor Analytics si las quieren tener como referencia. Pero César, hablemos entonces de tasas. ¿Cómo les sorprendió a ustedes esa decisión? Creo que a todos, subir 100 puntos básicos en la Junta. ¿Qué llevó a eso? Y sobre todo, ¿qué lleva a ustedes a recalcular el escenario? ¿Sí o no? ¿Cómo lo están viendo para el resto del año? Bueno, Rodri, parto diciendo que en efecto este año sabíamos que iba a ser un año de incertidumbre. Apenas estamos en febrero y ya pareciera que estamos en junio, pero bueno, para eso afortunadamente, pues tanto el trabajo de ustedes, de los medios y nosotros como analistas económicos, pues es justamente dar algo de luces en este panorama bastante incierto que probablemente yo creo que se va a profundizar por el tema electoral del segundo semestre. El tema de tasas, pues yo creo que fue una noticia sorpresiva, pero lo catalogaría y es donde yo digo, a mí me da gusto equivocarme, porque yo creo que fue una medida difícil. El mismo gerente Villar lo ha dicho, fue una medida difícil, pero necesaria. Difícil, pues sabemos que 100 puntos básicos, recordemos que la tasa de interés del banco está en 9,25, la aumentó a 10,25, la mayoría de analistas, incluyendo a Corfi Colombiana, estábamos previendo que le iba a subir hasta 9,75, es decir, que fue una sorpresa al alza de 50 puntos básicos, que no pensamos que iba a pasar, pero que ante el escenario de inflación y de las expectativas de inflación al cierre del año, y ya viéndolo en retrospectiva, yo creo que es una noticia positiva para el país. Lo cierto es que vimos el dato ya de inflación de enero, una inflación subiendo desde el 5,1 de diciembre al 5,35 y donde apenas están empezando a ver los efectos iniciales del salario mínimo. Pero más importante, y de hecho desde Corfi ya hemos ajustado, lo hicimos el 30 de diciembre después del incremento del salario mínimo, hemos ajustado el dato de inflación al cierre del año a un 6,5%. Incluso puede ser más, nuestros mejores estimados nos dan más cercanos al 7%. Cuando en diciembre, antes de la edición del incremento del salario mínimo, teníamos un escenario de inflación del 5%. Naturalmente, cuando vemos que la inflación, y este sería el sexto año de incumplimiento de la meta del Banco de la República, cuando vemos que la inflación no está llegando a su meta y que el único mecanismo que tiene intervención el Banco de la República es subir sus tasas, pues naturalmente vemos que este es el camino adecuado, doloroso sí, pero necesario. Nosotros, y ya respondiendo a la pregunta que tú nos estabas haciendo, ya cuando se anunció el incremento del salario mínimo el 29 de diciembre del año pasado, nosotros cambiamos inmediatamente el pronóstico de tasas a este año, previendo de cierta manera esto. Veíamos inicialmente un escenario cerrando tasas este año 9,75, lo modificamos a 11,75 el 30 de diciembre del año pasado, es decir, un incremento entre 250 e incluso puede ser 300 puntos básicos este año. Es un incremento importante. Vemos que este problema de la inflación va a ser mucho más retador y por ende el Banco de la República va a tener que actuar más activamente. Hoy en día no lo vamos a modificar. Creemos que el escenario central sigue siendo que las tasas van a llegar a 11,75. Lo que probablemente sí va a pasar es que este ritmo, y bien lo dijo el gerente Villar, va a ser mucho más rápido. Es decir, va a llegar a ese nivel de equilibrio o a ese nivel, a ese nuevo nivel en este año mucho más rápido de lo que habíamos anticipado, tal vez al cierre del pasado. No cambiamos el número, lo que sí probablemente va a cambiar es el ritmo
de la toma de decisión que estamos viendo. Justamente eso iba a preguntar, porque 11.75 es de las cifras más altas que yo haya visto entre los analistas locales de expectativa de tasa. Pero entonces ahí lo importante es ver el ritmo. ¿Qué están esperando? ¿Están esperando que sea muy fuerte al comienzo, o sea, otros 100 o otros 75 en las reuniones de marzo y las que vienen, o que vaya a ser más pausado a la espera de los datos que van a ir revelándose en el mercado de inflación sobre todo? Sí, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta la magnitud. Entonces, empezamos el año en una tasa de 9.25, la vamos a terminar según esos cálculos en 11.75. Es decir, que según esos cálculos, el aumento de este año debe ser de 250 puntos básicos y estamos más sesgados a que puede ser una sorpresa al alza, más hablar de 300 puntos básicos, lo cual daría 12.25 al cierre del año que a la baja. ¿Cómo estamos viendo? Entonces ya se subió de esos 250 puntos básicos, ya la tasa aumentó en 100 puntos básicos. Es decir, que harían falta 150 puntos básicos en lo que resta del año. La verdad no luce, ante esa sorpresa de enero, no lo luce como una cifra muy ambiciosa. Hoy en día estamos pensando y oyendo al gerente Villar hablar en sus intervenciones recientes. Estamos creyendo que va a seguir vehemente en su respuesta. Creemos que la siguiente edición va a ser en marzo. El dato de enero yo creo que no va a ser tan relevante como si lo va a ser el dato de inflación de febrero. Yo creo que ese dato de inflación va a ser muy relevante, a ver qué tanta transmisión hubo del salario mínimo a la inflación, aunque ya el mismo gerente ha advertido que no necesariamente este impacto se siente tan de manera inmediata. Incluso el propio banco es un poco escéptico a sentir un gran incremento en la inflación de febrero y marzo, sino lo ve más diluido, e incluso uno ve en la senda de inflación que el equipo técnico tiene, de una inflación que va paulatinamente ascendiendo a llegar al nivel del 6%, que es lo que tiene hoy en día el equipo técnico del banco. Por lo tanto, y creo que ahí lo ha hecho el gerente Villar muy claro, no va a ser tan relevante los datos de inflación, va a ser muy relevante, yo creo que es donde va a estar el ahí centrado, es las expectativas de inflación. Nosotros tuvimos en el mes de enero el salto más alto desde que tenemos registros en expectativas de inflación. Pasamos de una inflación cerrando en 4 o 5% este año a un dato superior al 6%. El gerente Villar ha dicho que en la medida que esos datos de expectativas de inflación se puedan corregir, más que el dato per se observado, su actuar va a depender en gran medida de eso. ¿Cuál es nuestra visión hoy en día? No creemos que corrija el rumbo dramáticamente en el corto plazo, en esa medida creemos que el banco va a seguir siendo muy con unas subidas de manera importante. Creemos que en marzo puede estar entre 50 y 75 puntos básicos. Yo creo que el rango va a estar en eso, más sesgados a que va a ser otra subida de 75 puntos básicos. Yo creo que ese es el escenario central que tendríamos, lo cual ya acumulado a marzo tendríamos un aumento de 175 puntos básicos. En el segundo trimestre del año esperaríamos los otros 75 puntos básicos para completar así los 250 puntos básicos, que es lo que teníamos presupuestado a comienzos o más bien con los nuevos supuestos. De llegarse a dar una sorpresa, creemos que pueden ser 75 puntos básicos en el mes de marzo e incluso mantenerlos en los siguientes meses, o al menos en abril, otros 75 y otros 50 en el siguiente trimestre. Esos son un poco nuestros cálculos. Repito, 250 puntos básicos en lo corrido del año. Ya tuvimos 100, vemos 75 muy probable en la edición de marzo y una acción muy decidida del Banco de la República, al menos esos primeros meses del año. Sí. Voy a retomar un mensaje muy importante que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dio durante la rueda de prensa de decisiones de junta de enero. Y fue que el equipo técnico del Banco de la República subió muy fuerte la expectativa de inflación o el pronóstico de inflación para el 2026. Pasó de 4 y pico a más de 6%. O sea, el banco definitivamente está viendo una alza muy pronunciada, afectada principalmente por el alza del salario mínimo que se decretó desde enero del 2026. ¿Por qué no hablamos del referente regional? Hay otro dato importante ahí. Sacamos en Valor Analytics un artículo sobre cómo se compara la inflación de Colombia con la región y con la OCDE. Tenemos la segunda inflación más alta de la OCDE. O sea, eso no pinta bien, eso no suena bien. Pero sé que uno diga, no, la inflación del 6 no es tan alta, pero cuando uno se compara con Perú, Perú está al 1,5. Chile está al 3.
Brasil está creo que al 4,5, está por ahí, o sea, estamos siempre en esa tasa más alta. ¿Cuál es el efecto negativo de todo esto sobre la economía en general? Tener un precio más alto, precios más altos al final termina afectando el salario del otro año, los colegios del otro año, los servicios del otro año y un montón de cosas más. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Rodrigo, yo creo que esa es la gran preocupación y la gran sorpresa negativa este año. Per se tener una inflación por fuera de rango meta, yo respondo rápido a esa pregunta de cómo nos vemos frente a los pares. Somos el único país de la región frente a los que nos comparamos, Chile, Perú, México y Brasil, que no ha logrado tener después de la pandemia su inflación en su rango meta. Es un tema que nos preocupa y que nos debería preocupar a todos los ciudadanos. Esto no es un tema de unos pocos o unos cuantos. A mí me encanta esa analogía que se volvió famosa en los años 80. La inflación es un ladrón de noche. La inflación puede que no lo sentamos en el día, pero es algo que nos va afectando el bolsillo de los colombianos y en particular de los más vulnerables en las compras. Cuando usted va a comprar alimentos, cuando usted va a ir a restaurantes, cuando usted va a algo tan básico como la peluquería, a comprar, a pagar sus servicios, es ahí donde se siente esta preocupación. Por lo tanto, y acá advierto algo que ustedes bien han publicado y han compartido de la visión del gerente, es que el problema no es que hoy la inflación es en un 5%, es que estamos viendo que al cierre de este año va a estar por el orden del 6%, incluso puede ser superior, pero también el 2027. Y el hecho de que la inflación no llegue a su meta, que es entre el 3%, un 2 y un 4%, quiere decir que este ladrón de noche lo vamos a seguir teniendo este año, el próximo año, y naturalmente lo que puede hacer el Banco de la República, su único mecanismo de intervención para cumplir su propósito constitucional de mantener el poder adquisitivo de los hogares, es subir la tasa de interés. Entonces, por lo tanto, sí es algo que nos preocupa, relativo a los pares de la región, relativo al mundo, pero muy importante, relativo a los hogares de todos los colombianos. ¿Cómo se transmite todo este efecto que estamos hablando, tasas más altas y una expectativa más de subidas mucho más fuertes este año? Una expectativa también tanto de los mercados como de los analistas, como del propio Banco de la República de una inflación más alta. ¿Cómo se transmite todo esto a las tasas y a los mercados financieros si hablamos particularmente de la renta fija, que es uno de los focos de ustedes en cuanto a análisis de mercado? Claro, no, pues sin lugar a dudas es un cambio de escenario. El hecho de que tengamos tasas en el corto plazo más altas, volvimos a tasas de 2 dígitos, yo digo, no solamente del Banco de la República, sino muy importante ya el tema fiscal, pues es un escenario muy retador. Esto naturalmente lo que hace es que la inversión se ve contraída. No vemos un escenario y pues muchos empresarios que siguen a Valora, que también nos siguen frecuentemente a los análisis de Corfi, pues dicen es que yo a un nivel de tasas del 10%, si yo estoy buscando deudas, si yo me quiero apalancar, si yo tengo ya apalancamiento, pues naturalmente es un golpe y es un castigo muy bravo a las posibilidades de crecimiento y de inversión de cualquier empresa, cualquier hogar en el corto y mediano plazo. Renta fija, como lo estamos viendo, pues en renta fija uno está viendo que la curva se está aplanando. Antes veníamos en un empinamiento de la curva, donde las tasas de corto plazo, por lo que venía pasando en el Banco de la República, venían bajando. Eso hacía que las tasas de interés de corto plazo fueran reduciéndose, mientras la situación fiscal hacía que la curva de largo plazo o los costos de largo plazo de financiamiento fueran aumentando. Uno veía un empinamiento muy evidente en la curva y así lo habíamos anticipado por lo que teníamos contemplado en los escenarios previos. Ahora, con el escenario de un incremento del salario mínimo del 23%, de una inflación rondando el 6% este año, pasa lo opuesto. Las tasas de corto plazo se están empezando a subir nuevamente. Estamos viendo ya y seguramente todo lo que va a pasar es que todas las tasas atadas al corto plazo van a empezar a subir. Si usted está interesado en crédito de consumo, si usted está interesado en crédito de inversión de corto plazo, va a empezar a ver ese impacto en el corto plazo, y en el largo plazo la situación no ha cambiado mucho. Ya podremos hablar del tema fiscal, donde esperamos noticias en estos días, pero naturalmente también las tasas de interés del gobierno, no solamente de largo plazo de títulos de 20 a 30 años, sino los propios TCOs, que son títulos de corto plazo. Estamos viendo ya que se están vendiendo, se están ofreciendo en el mercado a tasas del 12%. Todo esto para decir que el costo de financiamiento, naturalmente en el corto plazo, y en la curva de ese planeamiento lo que demuestra es estamos en un nivel de 2 dígitos en términos de tasa de interés, lo cual va a tener incidencia negativa en los mercados financieros, a menos que pues veamos oportunidades distintas al apalancamiento. Dijiste justamente la palabra
veremos si hay oportunidades. ¿En dónde sí puede haber oportunidades? Porque al final una tasa del Banco de la República más alta también abre otro frente de oportunidades. ¿En dónde están? Pues yo creo que es esperable, por ejemplo, que volvamos a los CDTs. Los CDTs se volvieron una opción atractiva en un contexto de tasas altas. Yo creo que y estamos esperando que los CDTs se vuelvan un mecanismo de oportunidad en la medida que las tasas altas pueden dar una gran rentabilidad en el corto y mediano plazo. Va a depender en qué grado, en qué medida se transmiten las medidas del Banco de la República en el corto plazo al sistema financiero. Eso va a ser muy importante. Y ya también pues toca ver rentabilidades. Por ejemplo, estos días nos estamos reuniendo con inversionistas internacionales y es muy evidente cómo el carry trade, esta diferencia entre el diferencial de las tasas de Estados Unidos, que hoy en día ya hablamos más de un 3%, y unas de Colombia donde hablan del 12%, pues ese carry trade o esa diferencia, esa ventaja que uno podía obtener por ese diferencial, pues naturalmente también se abre. Yo creo que es un contexto retador, pero por supuesto hay que ver las oportunidades que se pueden dar en este contexto de altas tasas de interés que tendremos, y yo creo que eso es un mensaje muy importante para transmitir, Rodrigo. Esto no va a ser, lo tendremos en los próximos 2 o 3 meses. Yo creo que es una realidad que hay que partir, que lo tenemos este año y el próximo año, independientemente que llegue al gobierno, va a ser una realidad, tasas altas por más tiempo. Así es. Hagamos una breve pausa para invitarlos a que visiten las redes sociales de Renta 4 Global Fiduciaria en Colombia. Están en YouTube y están en LinkedIn. Por supuesto, en el canal de YouTube los invito a que sigan la cuenta. Ya tenemos casi 7,000 seguidores. Habíamos arrancado con 400 hace un par de meses. Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo y activen las campanitas para que sepan cuando hay un capítulo nuevo de estas entrevistas Top Finance, en las que queremos, como les decía, hacer un análisis de lo que está pasando con los mercados financieros y lo que viene para los próximos meses. César, dijiste una vaina importantísima. No importa quién llegue a ser el nuevo presidente de Colombia, quién va a ser el Congreso de la República, hay que tomar medidas porque definitivamente el frente fiscal está muy afectado. ¿Qué están esperando ustedes sobre el mensaje del que llegue a ser el nuevo presidente de la República y sobre todo, obviamente, de quién va a ser el nuevo ministro de Hacienda, los mensajes necesarios para el mercado y para generar confianza en lo que viene para enfrentar también ese escenario fiscal? Sí, yo creo que ese es el gran talón de Aquiles de la economía colombiana. Nosotros advertimos desde hace ya 2 años que las finanzas públicas están al filo del precipicio. ¿Y por qué pasa esto? Rodrigo, y a toda la audiencia que nos sigue en este podcast, es como cuando el hogar no es sostenible en el corto y mediano plazo, cuando uno ve que el hogar, el gasto aumenta mucho más que los ingresos. Según nuestras cuentas, el gasto del sector público ha aumentado 5 veces lo que ha incrementado sus ingresos. Uno sabe lo que puede pasar. Puede haber todas las ingenierías financieras, puede uno hacer jineteo de la deuda, pero uno sabe que el hogar no es sostenible en el corto y mediano plazo cuando los gastos superan en gran medida los ingresos. ¿Qué se puede hacer? Pues por supuesto es deseable oír un mensaje de austeridad. Es necesario que este hogar por fin se abroche el cinturón, lo que llevamos esperando por muchos años, que este hogar se abroche el cinturón, que este hogar reduzca el gasto. Esto se puede hacer, por supuesto. Hay que reducir el gasto en funcionamiento. Nosotros sí creemos que hay espacio de reducción de reducir el funcionamiento del Estado. Hoy en día tenemos 19 ministerios. El presupuesto general de la nación supera los 550 billones de pesos. Hace algunos años, a mí me sorprende, yo fui parte del Ministerio de Hacienda, un presupuesto de 350, 300 billones era lo razonable, lo que uno tenía en su cabeza. Tenemos un Estado muy grande. Entonces, por un lado, hay que reducir ese Estado, esa burocracia, pero en segundo lugar, también es muy importante, hay que recuperar los sectores que le generan recaudo al gobierno. ¿Y esos cuáles son? Los sectores que hemos desaprovechado y el potencial que tiene Colombia. Y nosotros, de hecho, publicamos al cierre del año pasado nuestro informe que lo llamamos La Remontada. Ya podemos entrar a hablar de ello. Sí creemos que el partido se puede remontar, sí creemos que estamos a tiempo de cambiar esto, este segundo tiempo en esta década, pero sí requiere medidas audaces en recortar el gasto, pero también en recuperar los sectores estratégicos como la inversión, el sector infraestructura, el sector energético, el sector vivienda, que genera tantos encadenamientos en la economía. Yo creo que por ahí está el panorama que esperamos pueda recuperarse, aunque advierto, y creo que ya en escenarios macro, volviendo a lo que ustedes me consultan casi siempre, es difícil prever que eso se logre materializar en el corto plazo. En el 2026 es difícil que eso cambie mucho la foto. Pues estas son medidas que van a tomar tiempo y seguramente el próximo gobierno le va a costar mucho tomar o ver ya los impactos que esto puede tener en la economía.
César, en ese escenario hay otro aspecto importante y es que hemos visto en los últimos años una caída en la inversión en Colombia. Y eso es importante resaltarlo porque un país que no invierte sus recursos públicos en infraestructura, en sectores que generan mucho empleo y mucho círculo virtuoso de economía, no logra tampoco entonces crecer su Producto Interno Bruto. Eso lo mencionaron ustedes en el informe de la remontada. Hagamos la cuña. ¿Dónde está el informe donde se puede ver y qué hablan ustedes ahí sobre inversión y sobre lo que puede pasar con el crecimiento económico? Pues Rodrigo, yo creo que justamente esto fue nuestro análisis del informe de perspectivas económicas del 2026. Yo sé que algunas cifras de crecimiento lucen positivas, ¿no? Crecimiento está ya rondando el 3%, el empleo está en sus mínimos históricos, pero cuando uno ve lo que está detrás de las cifras es que este crecimiento se ha generado por factores externos, remesas, boom de café, y por qué no hablar de la ilegalidad que está tan latente en el día a día de los colombianos. Pero a nosotros lo que realmente nos preocupa y lo que creemos que debería ser el centro de atención de la discusión económica y política, porque acá la economía, la política va a tener mucho que ver en la economía, es el tema de la inversión. La inversión del año pasado cerró cerca del 17% del PIB. Son los niveles más bajos de las últimas décadas. El referente colombiano siempre era tener una inversión por lo menos en un 25%, pero aspiracionalmente un 30%, porque sin inversión naturalmente no hay crecimiento de largo plazo. Y es ahí donde nosotros hablamos de la remontada. Pues recordemos que el año 2026 también vamos a tener mundial. Yo ingenuamente, muchos me dicen todavía, pero ingenuamente creo que Colombia puede ganar el mundial. Así también creemos que nosotros podemos lograr una remontada. Vamos perdiendo el partido, tenemos la inversión muy baja. Toca hacer un cambio de estrategia. Tendremos un nuevo equipo técnico, tendremos un nuevo entrenador que creemos que cambie y queremos que cambie un poco la estrategia. Este informe lo pueden visitar en nuestra página web. La remontada Corfi colombiana, fácilmente lo pueden ver en sus buscadores. Y ahí lo que planteamos es el cambio de estrategia que se requiere. Que yo lo resumo muy fácil, Rodrigo, y haciendo alusión al fútbol que tanto nos va a importar este año. Defensiva, necesitamos recuperar las reglas claras, retomar la seguridad física que se ha perdido tanto terreno en los últimos años. Medio campo, ya hablamos del tema fiscal, necesitamos volver y retomar la confianza en nuestra sostenibilidad fiscal que ha estado tan afectada en los últimos años y ya hablamos de ello, pero eso también tiene que estar, yo digo como el James o el líbero de nuestra estrategia, que es la soberanía energética. Sin lugar a dudas, no va a haber crecimiento o no va a haber economía si no logramos recuperar nuestra soberanía energética, el tema del gas, del petróleo, que ustedes tanto hacen seguimiento, y ya pasamos a la ofensiva. Sin lugar a dudas, la obsesión de la economía colombiana, de los políticos, de los colombianos, debe ser recuperar la inversión. ¿Y esto cómo se puede recuperar? Ya la receta está inventada. Está el modelo de APPs tan exitoso que en este gobierno se ha afectado tanto. Necesitamos recuperar la infraestructura colombiana, necesitamos recuperar el sector vivienda que tanto genera encadenamientos y también necesitamos recuperar, por ejemplo, herramientas como las obras públicas y obras privadas justo encaminadas a eso, a ver cómo recuperamos en un contexto de altas tasas, que yo creo que eso es algo que una realidad que partimos y ya lo discutimos, cómo podemos recuperar la inversión y generar mecanismos para que la inversión se fomente en gran medida en el corto plazo y además recuperar esa competitividad exportadora donde también hemos perdido mucho terreno en los últimos años. Vamos a terminar esta entrevista de Top Finance de hoy, César, hablando del dólar. En el informe, en la remontada, cuando uno lo revisa, se habla de niveles cercanos a 3.700, pero hay un rango bastante amplio entre 3.500 y 4.100, si no me equivoco. ¿Cuáles son los factores que van a mover el dólar en esa franja? ¿Y qué lo va a terminar guiando? ¿Más los factores internos o los factores externos, como han dicho otros analistas? Bueno, Rodrigo, bueno, terminemos la entrevista con este tema que ha sido tan preguntado y tan consultado en los últimos días. En efecto, nosotros ya hemos advertido que siempre decimos que el dólar es incierto, ¿no? Yo creo que el que saque la bolita de cristal y tenga la respuesta del dólar, me le quito el sombrero y tiendo a pensar que tiene algo con la brujería. Pero más allá de eso, yo sí creo que los factores es al final, y no lo que resaltamos en la remontada, es cuáles son los factores que pueden llevar al dólar. ¿Por qué el rango es tan amplio? Y primero parto de un rango tan amplio, 3.500, 4.100. Este año tenemos un tema electoral que sin lugar a dudas afecta el flujo de capitales al país. Llegue
Yo no digo izquierda o derecha, sino me gusta más bien ponerlo un presidente mucho más amigable con el sector privado que un presidente menos amigable, que yo creo que es como lo que le interesa a los inversionistas. Eso va a cambiar sustancialmente y lo veremos estos primeros meses del año. Digo, abroches el cinturón porque vamos a tener un tipo de cambio muy volátil. Ya lo hemos visto en los primeros días, días que sube 100 pesos, otro el siguiente día baja 100 pesos. Eso es natural en un momento de incertidumbre electoral como que estamos viviendo. Pero además, y ya partiendo de los factores estructurales, por eso yo creo que la gran volatilidad o el rango que manejamos es justamente eso. Pero ahora, ¿por qué nosotros creemos que va a mantenerse o más bien el rango donde al final converge esta volatilidad es cerca de los 3.700? Yo sí debo advertir que estoy en contravía de lo que algunos analistas hoy en día ya están viendo, que es un rango por debajo de 3.500. Yo sigo y los fundamentales macro no me siguen dando un tipo de cambio por debajo de 3.500. Cabe advertir, es cierto, las presiones externas, el dólar se viene debilitando. El año pasado fue el peor desempeño del dólar en muchas décadas. Es posible que se siga profundizando ese fenómeno este año, pero yo sí creo que el margen en que el dólar se empeore, el DXY, que es el que le hace el seguimiento al dólar, se siga empeorando, es difícil que sea muy grande, ya la caída que tuvimos el año pasado, pero a esto ya sumemos los factores locales. Muchos me preguntan por qué el tipo de cambio ha tocado incluso los 3.500 en los últimos días. Yo advierto, pues como cuando uno va al doctor y le pone una anestesia. Hemos tenido unos factores que han anestesiado el tipo de cambio y eso hay que tenerlo muy presente. Me refiero a dos anestesias que hemos tenido. Primero, no lo hemos discutido y creo que no nos va a dar el tiempo, pero las operaciones de crédito público naturalmente generan muchas presiones en el tipo de cambio. Solo en el mes de diciembre tuvimos esta operación con PIMCO de 6.000 millones de dólares y en el mes de enero una nueva emisión cerca de 5.000 millones de dólares. Es decir, que en apenas 2 meses tuvimos una dosis de cerca de 11.000 millones de dólares, una presión del tipo de cambio. Y el segundo factor que yo le sumo es el tema de las sospechas o los riesgos que había inherentemente al proyecto de decreto de los fondos de pensión de repatriar sus inversiones en el exterior. Yo sé que este riesgo se ha moderado en la medida que el proyecto de decreto ha sido más moderado de lo que se pensaba inicialmente, pero naturalmente el hecho de que pensemos que los fondos de pensión privado, que son unos actores muy importantes en términos de dólares en la economía, va a traer esos dólares en la economía, esto sin lugar a dudas generaba sesgos a la apreciación. Pero yo, ¿por qué no me sesgo y por qué creo que me mantengo en ese rango más de 3.500 y 4.000 convergiendo a 3.700 por los fundamentales macro, Rodrigo? Yo sí creo que no hay que olvidar y al final la economía lo bonito que tiene es que siempre la mano invisible opera y realmente es que la confianza de la economía está muy golpeada. No solamente hemos perdido los grados de inversión, la situación fiscal realmente lo vamos a conocer estos días por el plan financiero, va a mostrar una radiografía de una situación muy difícil. No quiero llamarlo crisis, pero estamos muy cerca al filo del precipicio en situación fiscal y es difícil pensar que los dólares van a llegar a la economía colombiana con esta incertidumbre y esta desconfianza en la situación fiscal. Cierro tal vez advirtiendo que llegue quien llegue al gobierno, y es algo que sí me gustaría enfocarlo, porque creo que hay mucho optimismo de que si llega alguien mucho más amigable a Colombia, algunos hablan de un Milei que puede hacer el serrucho y que pueda recortar los ministerios, que sabemos lo complejo que es eso. Yo creo que es difícil que los mensajes se transmitan en el corto plazo, llegue quien llegue al gobierno y por tal motivo, por eso mi sesgo a que el tipo de cambio puede tener un rango más o convergiendo más son 3.700 porque los fundamentales macro siempre están y la economía siempre habla por sí sola. Muy bien, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un escenario para tener en cuenta demasiados factores aquí, y eso que no hablamos todavía de lo que puede ser el tema fiscal más a largo plazo, el nivel de deuda sobre PIB, hay muchísimos factores, pero acá intentamos, como les decíamos, dar una guía de lo que puede pasar y sin lugar a dudas, lo que hablamos hoy, tasas, frente fiscal, mercados y dólar van a ser los temas de los que tenemos que estar pendientes, al margen también de lo que va a ser la discusión de las elecciones de Congreso de Colombia en marzo y la primera vuelta presidencial en mayo y la segunda vuelta presidencial en junio, en medio además de un mundial en el que vamos a tener seguramente a Colombia como protagonista. César, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias de verdad por tener espacio
y acá tienen a Corficolombiana, un centro de estudios para lo que ustedes requieran y por supuesto para los mejores análisis en esa incertidumbre, confiados en que la remontada se va a poder dar este año. Así es. Les enviamos un saludo especial y de nuevo los invitamos a que visiten las redes sociales de Valor Analytic. Ahí vamos a estar publicando los capítulos nuevos que vienen de estas entrevistas Top Finance y por supuesto también las noticias más relevantes de la economía de Colombia, de América Latina y del mundo. Un abrazo para todos.